ocasión el pastor nuevo que llegó a la iglesia y predicó un excelente mensaje, excelente. Y la gente lo aplaudió y lo felicitaron, lo abrazaron. Pastor, es el mejor sermón que hemos escuchado en esta iglesia. El asunto es que el próximo domingo el pastor predicó el mismo sermón y esta ocasión fue la mitad de la iglesia lo celebró y aplaudió. Y la mitad de la iglesia lo abrazaron. Pero lo que yo no sabía es que el próximo domingo el pastor repitió el mismo sermón y ya como una cuarta parte de la iglesia dijeron que estaba bueno, pero apenas una cuarta parte aplaudió y ya se veía que había una especie de inconformidad en la iglesia. Pero lo que no sabían es que iba a predicar por una cuarta vez. Y ese día nadie aplaudió, ya 4 veces el mismo sermón, bien bueno, con la misma pasión. Y ya se le acercaron algunos ancianos un poco disgustados. Y dijeron, pastor, el sermón fue bueno, pero ya 4 veces es demasiado. Él dijo, es que en mi práctica pastoral yo no cambio de sermón hasta que la iglesia cambie. Imagínense, esto hubiera sido un sermón de años, ¿cierto? Porque a algunos nos cuesta años para cambiar. Así que el pastor no hubiera tenido que preocuparse por sermones. El sermón lo hubiera demorado por un año, por lo menos. Pero el Señor ha dado algunos temas. Y parte de la intención con estos temas es que son a veces 2, 3, 4. O 1, 2, 3, 4, 5. Y uso muchos puntos y claves que son fáciles de recordar. La idea con estos temas es que ustedes se los memoricen y que sean parte de su vida y que le ayuden a testificar a usted. Los cambios, los amplío, pero el tema sigue siendo el mismo. Y hay un tema que ustedes me han escuchado, incluso ustedes lo han predicado, hasta la pastora lo predicó, ahora bien. Y la iglesia sigue dando a eso. Porque si nosotros nos aprendemos 4 maneras como Dios habla, nos evitamos tantos dolores de cabeza. Porque ya sabemos que no es una casualidad. Que en la iglesia no existen las casualidades. Ni en la Biblia. Que Dios está dirigiendo el curso de nuestra historia. Y que aunque nosotros lo ignoremos a Él, Dios no nos ignora a nosotros. Él sabe de dónde venimos y hacia dónde vamos. Incluso sabe cómo estamos, qué estamos haciendo y cómo estamos. Dios está muy pendiente de nosotros, aunque pasemos la vida desapercibidos de Dios. Y como yo veo que ustedes siempre están hablando de este tema, yo he pensado, ya hemos entronizado este tema. Ya es parte de la vida de la Iglesia de las Américas. Ya los líderes lo hablan, ya lo comentamos. Incluso cuando ocurre algo, ya sabemos qué número es. El 2, el 1, el 2, el 3, el 4. Y tomen notas porque no tengo PowerPoint, líderes. Lo de hoy es relativamente nuevo, está en la Biblia, pero son textos que yo dije, yo quiero ampliar. Entonces, esta es una ampliación de 4 maneras como Dios habla. Y no hay PowerPoint, pero yo voy a decir las citas. Si no tiene tiempo de buscarlas, escúchelas y anótelas. Anótelas y escúchelas y después usted las investiga. ¿Cierto? Ahora, de hecho que no podemos limitar a Dios. Él se puede salir de los parámetros de esta predicación hoy día. 4 maneras como Dios habla. Dios podría hablar por una 5ª manera, una 6ª. Pero estas 4 maneras como Dios habla nos dan a nosotros una
idea básica de cómo usualmente Dios nos habla a nosotros. Y lo que yo he hecho es anotar los versículos porque sabía que hoy había Santa Cena y no quiero que nos quedemos tanto tiempo aquí, y yo voy a mencionar esos versículos. De hecho, yo voy a predicar otra vez sobre esto. Voy a ser como ese pastor. No piense que esta es la última vez, en absoluto. Y en primer lugar, ¿cómo habla Dios? A través de su palabra. Y de hecho, nosotros pensamos que solamente es un libro negro, o rojo, o blanco, y que entre más grande sea, Dios habla más. Y hay pastores legalistas que si usted llega a su iglesia con un iPad y empieza a leer la Biblia, atrabajan el predicador del púlpito. Aquí no somos así. Porque usted puede leer su Biblia en su teléfono. Lo importante es que la lea y la aplique. La puede leer en su iPad. Lo importante es que usted mantenga esa relación con Dios constante. Es decir, gracias a Dios por la tecnología, porque Dios no es anti-tecnología. La ciencia es de Dios. Y si Él lo ha permitido, por alguna razón, sea uno de los mejores software de la Biblia, lo tiene el iPhone. Claro que los que tienen Android me van a decir que de pronto no es así. Pero es interesante. Y usted la puede leer y la puede escuchar. Así que yo pongo mi teléfono con los audífonos y la estoy leyendo y la estoy escuchando a la vez. Lo interesante es que lo puedo hacer en el avión y no tengo que cargar libros grandes, aunque llevo siempre mi Biblia grande para predicar en caso que llegue una iglesia legalista y para que no vaya a bajar el culto, ¿cierto? Pero ya a nivel personal, por el espacio del avión, el teléfono es más práctico, ¿cierto? Uno va así en el avión. Entonces es más fácil sacar el teléfono, cuando los audífonos, y escucha la Biblia y la está leyendo. Y por si acaso se cansa de leer, sigue escuchando. La palabra está entrando por los ojos, por los oídos, y el mensaje de Dios está siendo asimilado. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice así, y usted tendrá que ser como la Iglesia de las Américas para estar rapidísimo aquí y encontrarlo, porque voy a leer inmediatamente. Hebreos 1, 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, mire que dice muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, y si pensamos en los profetas, la diferente simbología que ellos usaron para comunicar el mensaje de Dios. Y no podemos decir que el mensaje de Jonás es el mismo de Jeremías, de la misma forma. No, muchas formas como Dios ha hablado. Y el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, Jesucristo es ese mensaje encarnado de Dios. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hagámoslo más sencillo. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Jesús es la palabra misma encarnada. Por eso él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. La palabra griega que se usa para cumplir es pleroma, que quiere decir completarla, llenarla, al fin dar el significado concreto o completo a la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, Jesús es la palabra completa, revelada. Nos ha hablado a través de su Hijo, por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces partimos de la idea de que Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero que siempre ha sido su palabra.
sino que es de muchas maneras. El iPhone, el iPad, la Biblia, papel. Yo tengo una Biblia que usted la muestra aquí, usted a la vez, se llama la Biblia microfilm. Es más o menos de este tamaño y es transparente. Estuve buscándola, no la encontré, pero la tengo. Y si usted la muestra así frente a usted, no puede verla porque parece como medio negativo de foto, pero es cristal. Y ahí están los 66 libros de la Biblia. Y aunque China pensaba que la Biblia no estaba llegando a China, la Biblia estaba llegando a la iglesia que se reunía en huecos, debajo de la tierra, y con ampliación 350 veces ellos podían leer el libro de Juan perfectamente bien en una pared, ¿cierto? Entonces la Biblia existe de varias maneras. Pablo, escribiendo a Timoteo en la segunda carta, el capítulo 3, versículo 16, 2 Timoteo 3, 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Lo que Pablo le dice a Timoteo es, en primer lugar, que la Biblia tiene la información que nosotros necesitamos saber. Por ejemplo, la Biblia dice que la cerveza es alborotadora, que la cerveza nos hace hacer cosas que no deberían pasar en un ser humano. Pero eso es información, nada más. La Biblia tiene la información. Pero la Biblia tiene una característica, es que cuando la leemos apunta al corazón, útil para enseñar, es que nos da la información, enseñar. Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. En primer lugar, para enseñar, para reprender, quiere decir que me dice, y tú estás tomando. Y es esa convicción del Espíritu Santo. Lo primero fue la información. Nos enseñan sobre la cerveza, ¿qué hace? Pero viene la convicción del Espíritu Santo a través de la palabra, que ya apunta al corazón, y eso es lo que se llama reprender. Tú estás tomando. ¡Wow! Ya hay dos cosas distintas, ¿cierto? Y es útil para corregir. ¿Corregir en qué sentido? Si sigues tomando, tu fin no va a ser bueno. Vas a terminar sin hígado. Vas a terminar con cirrosis. Y de hecho, que finalmente dice, la Biblia también tiene la salida. Nos muestra, nos anima a salir de donde nos encontramos. La Biblia tiene instrucción de cómo salir del pecado. No te quedes aquí. Nos insta a cambiar de rumbo. Y eso es lo que Pablo prácticamente le dice a Timoteo, que la Biblia es un paquete completico. No es solamente un libro de información. No. Tiene instrucciones. También tiene desafíos al corazón y nos insta a cambiar porque nuestro fin no será bueno. Y allá Hebreos 4, 7 dice, la parte B, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, refiriéndose a la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ahora, alguien me ha preguntado, pastor, ¿será que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? Porque dije una palabra, y yo he dicho, bueno, blasfemia es mucho más que una palabra. Puede ser palabras, blasfemia. Decir cosas contra la Iglesia, contra la Biblia, contra Dios, específicamente contra el Espíritu Santo. Pero blasfemia también es un proceso de dureza del corazón, donde yo conozco a Dios, pero poco a poco me voy yendo hacia el reino de las tinieblas y voy endureciendo mi corazón y finalmente ya no hay remedio, porque el corazón se endureció que yo ni siento, o la persona ni siente el deseo de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar, de ayunar. Dios no aparece en el panorama. ¿Qué pasó con esa persona? Tiene un corazón
duro, su corazón se ha endurecido. Y aquí dice, como advertencia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es posible que el corazón se endurezca y que después no haya remedio. Y yo pienso que esa es la parte B de lo que se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Es lo que se llama el pecado voluntario, donde uno decide, sé que es verdad, pero sigo en la otra dirección. Y el pasaje bien conocido de Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo me pregunto, Dios está diciéndonos algo allí, Dios está hablando. Y estos pasajes que yo estoy compartiendo con usted, los traje hoy para decirle, Dios habla vívidamente a través de estos pasajes. Busque primeramente el reino de Dios. ¿Por qué esta advertencia? Porque la mayoría no está buscando el reino de Dios, sino las añadiduras. Es decir, pongámosle, como dijo Héctor, los rines al carro primero, ¿cierto? Pongámosle la pintura del carro primero y vamos a mostrarle, estoy usando el testimonio de Héctor, esa parte yo no la sabía, y el carro. Dios lo espera en un momentico, ¿cierto? Primero esto tiene que quedar bien elegante aquí, bien brillante, porque tenemos que mostrarle, pero todos somos así. El testimonio de Héctor de alguna manera representa a muchos seres humanos, de hecho, buscando esas añadiduras, y como le dijo el Señor al necio, y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso está en la Biblia. Necio, y el carro que has organizado para el giro va a ser, porque esta noche vienen a pedirte tu alma y ya no tienes chance, ya no tienes oportunidad. Gracias a Dios por el testimonio de hoy y porque Héctor tuvo el valor de pararse acá y desafiarnos a todos nosotros que necesitamos escuchar algo así. Él tuvo la oportunidad. Dios te ama mucho, pero muchos no tienen esa oportunidad. Muchos están persiguiendo las añadiduras, ¿cierto? Hay algunos cristianos que fueron incluso líderes de sus iglesias, algunos hasta pastores, otros fueron diáconos de sus iglesias en Latinoamérica, pero cuando llegan aquí, incluyendo gente que me ha dicho, mi pastor, cuando yo llegue a Estados Unidos, a ser un pastor, 100% pastor, ahí voy a estar al lado suyo, pastor, sirviendo, pero cuando vienen aquí, wow, caros, fácil de conseguir. El sueldo americano, la casa y esto, Dios, segundo plano, las cosas materiales, primer plano, y poco a poco entra una nube que oscurece la visión que se traía inicialmente. Cuando llegué aquí, me decía un pastor, está bien que sea pastor, pero aquí se hace plata de pastor. Y yo tenía personas que me decían, pastor, aquí vivimos para sernos ricos. Y no estoy en contra de la riqueza, no me malinterprete. Y yo oro para que usted tenga sus carros necesarios, su casa. Cuando hablo de casa, me refiero a una casa que viva bien, sin poner a Dios en el closet por un rato, ni por un día, sino que Dios esté en primer lugar en su vida. Hermanos, ¿cómo se les olvida a algunos fieles cristianos de Latinoamérica que llegan aquí? Pero cuando llegaron, no habían llegado acá, pero cuando llegaron dijeron, no señor, es para aprovechar, acumulemos. Yo recuerdo que un día iba a la Freeway y iba con mi suegro, y al lado de nosotros en la Freeway pasó un hombre joven, hablemos de unos 38, 40 años, con un carro, era un tractor, de lo último un tractor. Y atrás llevaba uno de esos botes que llevan parlantes. Y la pintura no era sólida, sino que era como llamas, ese asunto de llamas, ¿cierto? ¿Cómo llaman eso? Flames. Ya, es bueno. Tiro deportivo.
Mi suegro dice, yo pasé toda mi vida acumulando y ahora estoy botando cosas, no sé qué voy a hacer con esas cosas. Y la verdad es que uno termina, si es en el hospital o en la casa, y termina con una pilladita que ni es completa porque está abierta por detrás. Y se ve como si no se pasa. Es toda la propiedad al final. Porque no te dejan ni poner la pijama fina. Tiene que ser esa exclusivamente. Qué pena. Y finalmente hasta perdemos la vergüenza porque usted sabe. Isaías 55:6 dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Bueno, es que Dios a veces no puede ser hallado. Sí, Él siempre está. El problema es que los chances, o las chances, en algún lugar dicen las chances, las oportunidades ya se pasaron. No porque Dios no está, sino porque yo estoy en una condición donde ya no puedo encontrarlo. Hay personas que están en coma, que ya no tienen los sentidos completos para encontrar a Dios, decir, Señor, he pecado contra ti. Y hay muchos en el hospital que quisieran encontrar a Dios, o hubieran querido encontrar a Dios, pero ya no tienen sus sentidos completos. Dios está, pero ya no puede ser encontrado por esa persona. Está muy lejos. Igual está muy distante. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarlo tanto que está cercano. Cercano quiere decir el día que vas a la iglesia. El día que alguien te entrega un tratado. El día que alguien te dice, ven a la iglesia. Ve a un encuentro. Está cerca de Dios de ti. A través de ese mensajero que llegó, ¿cierto? Llamarle en tanto que está cercano. Y sigue Isaías en el versículo 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Me encanta esa palabra. Dios es amplio, no es mezquino para perdonar. Y cuando vamos al encuentro, voy a invitarme para que hermano y yo un encuentro. Es interesante la cantidad de basura que dejamos. Y Dios dice, sí, yo recibo basura, tráiganla. Qué precioso es Dios. Amplio en perdonar. Y Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Bueno, mis pensamientos podrían ser eso. No se preocupe, hijo, soy tan malo. Y alguna cosa me dice a la esposa, mi vida, espérate, un día de esto voy. La iglesia va a estar aquí. El pastor va a estar aquí. Siempre habrá Biblias. Siempre va a haber oportunidad. Y Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Tú piensas que vas a tener vida siempre. Y Dios nos dice en este día, muchos pensaron igual y no tuvieron la segunda oportunidad, no tuvieron el segundo chance. Si Dios le dio a usted esa oportunidad, es para que la aproveche. Yo tengo aquí al frente a Nelson. Nelson tuvo un accidente. Nelson, tú no eres la excepción. Dios te dio ese chance para que lo aproveches. Aprovechalo. Él me dijo algo ahora que pasó el hermano Héctor al frente. Él me prometió algo y yo dije, bueno, si él quiere que se lo diga a ustedes. Yo voy a...
tuvo un segundo chance. Y Dios lo hizo porque te ama mucho y te quiere salvar. Y quiero decirte que aquí todos te amamos y tenemos la esperanza de que ese corazón va a ser delante de Dios. Buscar a Jehová mientras pueda ser allá. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Y es posible que tenemos planes. Sí. Cuando llegue a los 80, por allá 89, le entrego el último año de vida a Dios. Y Dios dice, no, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y si usted mira este mensaje hoy, no olvide esa parte. Sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Las jóvenes o los jóvenes dicen, Señor, sí, mis energías, mi belleza, la voy a disfrutar yo en el mundo, en el reino de las tinieblas. Cuando ya tenga que me queden unos 3, 4 años, un añito, me paso al reino de la luz y te cedo. El asunto es que ya los huesitos y los cuentos no sirven de mucho al final. Y lo otro es, va a haber esa oportunidad, va a haber ese chance. Posiblemente no. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No espere tanto hasta que se endurezca su corazón. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto es considerado pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecador, dice la Internacional. Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Números 32:23. Es un maratón bíblico hoy. Mas si así no hacéis, y voy a resumirlo en estas palabras, vuestros pecados os alcanzarán. Cuando leí este pasaje de Números 32:23, esa partecita, que nuestros pecados nos alcanzan, me puse a pensar, bueno, ¿será que tienen empáticas y van detrás de nosotros? No, sencillamente, lo que está diciendo es que el pecado tiene un precio alto. Y si persistimos en él, la calamidad viene. La crisis llega. La catástrofe familiar llega. Ningún hombre puede decir o persistir mirando pornografía en uno de los cuartos de su hogar y no esperar que el hogar se va a derrumbar. Se derrumba. Se lo garantizo. Que se derrumba. Y hay hombres que dicen, no, pero como mi esposa no sabe, me encierro aquí y vive dos tipos de vida de mundo. Y pronto empiezan a manifestarse demonios dentro de la casa, de pleitos, de ira, de contiendas, y el diablo destruye el hogar. Tu pecado te alcanzará. Y en segundo lugar, la mente se corrompe. Y en tercer lugar, el hombre no sabe lo que quiere en relación con las mujeres. Y muchos hombres que eran heterosexuales terminan siendo homosexuales porque dicen, esto parece que no tiene fin. Tu pecado te alcanzará, te atrapará. Hay un salmo que nunca lo había analizado desde este punto de vista, Salmo 109. Y por eso le dije, este es un nuevo estudio que estoy haciendo en relación con las 4 maneras como Dios habla. Salmo 109, 19 al 20. Y lo que estoy haciendo hoy es mencionar pasajes donde Dios literalmente nos está diciendo algo a nosotros.
donde Dios, Él nos habla en todas sus palabras. Pero estos textos son tan vívidos, tan reales, en el sentido de que nosotros decimos, bueno, aquí está muy específico de que Dios está hablando. Por ejemplo, el versículo 17 del Salmo 109 dice, amó la maldición y esta les sobrevino. Bueno, de hecho que nadie dice, sí, me tomo la decisión de amar la maldición. No, lo que la persona ama es la práctica de la maldición. Y la maldición sobreviene. La persona decidió amar la maldición y esta le sobrevino. Hay padres que metieron a toda su familia, abuelos que metieron a toda su familia en hechicería y trajeron una maldición generacional, demoníaca, en todas sus próximas generaciones. Y su descendencia, de hecho, solamente necesita que Dios venga a romper esa atadura del maligno. Amó la maldición y esta le sobrevino. Y no quiso la bendición. Nadie dice, yo no quiero la bendición, pero es nuestra actitud, es nuestra conducta que emite este mensaje. No quiero la bendición de Dios. Y ella se alejó de él. ¿Qué se alejó de él? La bendición. Yo no quiero caminar un día sin la bendición de Dios. Pero el 18, aunque es más claro, dice que este hombre o esta mujer o los israelitas, dice, se vistió de maldición como de su vestido. ¡Wow! Y entró, esa maldición entró como agua en sus entrañas. Ya sabemos entonces que la maldición se apropia de los seres humanos desde adentro y que por eso no sabe fácilmente. Y como aceite en sus huesos. Ahora sabemos por qué lo de las enfermedades. Porque la maldición destruye o llega hasta la médula de los huesos, donde nacen los anticuerpos, el sistema defensivo. Ahora, el 19 dice que le sea como vestido con que se cubra. Yo no quiero estar cubierto de maldición. Pero mire, a esa persona que toma esa decisión, la misma palabra de Dios dice, ok, si eso es lo que eligió, que la maldición lo cubra como un vestido. Y en lugar de cinto con que se sigue siempre, o sea, la maldición sí sigue a la persona como un vestido y como una correa que nunca nos podemos quitar. Sea este el pago de parte de Jehová. Ahora, ¿por qué dice, sea este el pago de parte de Jehová? Porque de hecho, el único que puede emitir maldición es Dios. Usted dirá, pastor, pero los seres humanos pueden maldecir. Sí, porque estamos hechos a la imagen de Dios. Y es por eso que no podemos decirle a nuestros hijos, no sirves para nada, eres tonto, eres esto, porque nuestras palabras tienen poder destructor, así como pueden tener poder edificador también. Y antes de abrir la boca contra el esposo, contra la esposa, mucho cuidado, que podemos tener un esposo frustrado en el hogar por la boca llena de maldición de una mujer. Esas palabras pueden destruir a su esposo. Lo tendrá en la casa, pero lo tendrá bajo la maldición de su lengua. Esposos, igualmente. Mi vecino me dijo una vez, y un vecino educado, abogado, senador de la República de mi país, me dijo, Jorge, yo maldije a mi esposa. Maldije a mi esposa. Le dije que no servía para nada,
que era una tonta. Y eso es lo que tengo en la casa ahora. La otra cosa es que no creía en el poder de Dios para liberación tampoco. No pudimos ayudarle. Su esposa murió. Pastor, le quiero hacer una pregunta. Como si cuando yo era niña yo acompañaba a mi abuelita porque supuestamente ella estaba con una enfermedad que alguien de hechicería le había puesto. Y yo iba cuando ella iba a sus liberaciones o a las limpias que le hacían, yo la acompañaba. Eso pudo ser que a mí me afectó. Sí. Y es por lo que estoy como estoy. La respuesta es sí. Sí, de pronto tiene que atender eso en el próximo encuentro. Sí. De pronto no renunciaba a eso, porque pensamos que el hecho de capítulo 6, versículo 7, y le dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Si cosechamos maldición, cosechamos maldición. Y Deuteronomio 30, 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos habla a través de su palabra. Aquí está. Y Él nos dice, escoge la vida. Si alguien escoge la muerte, la perdición, el infierno, Dios mismo ha dicho a los cielos y a la tierra, pongo por testigo, para que sepan que yo te he hablado. Y puede ser un niño de la calle, una ancianita que llega y le entrega un tratado que habla del mensaje de salvación. Yo tendré que darme cuenta a Dios si después de leerlo no obedezco a Dios, porque Dios me ha hablado a través de ese tratado bíblico. Pero nosotros hemos escuchado mucho más que un tratado bíblico. Nosotros hemos escuchado por la televisión, por la palabra de Dios, por vecinos cristianos, familiares cristianos, y estamos en Estados Unidos, donde la predicación está por todas partes. Pero Dios nos habla a través del Espíritu Santo, si le escuchamos su palabra. Miren lo que dice Juan, allá en el capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, el Espíritu Santo tiene muchos roles, pero uno de los que yo considero muy importante es que nos va a hacer saber las cosas que han de venir. Así que cuando usted piensa, la venida del Señor está cerca, no piense que es intuición humana. Es posible que sea el Espíritu Santo que le está diciendo, prepárese. Cuando sentimos de que estamos mintiendo y que nos estamos autoengañando en la vida cristiana y tenemos esa convicción, no diga conciencia, porque la conciencia tiene un nombre, se llama Espíritu Santo. Diga, el Espíritu Santo me está redarguyendo, trayendo la convicción de que tengo que dar cuentas con Dios y prepararme para su venida. Usted no quiere ser tomado por sorpresa. No queremos ser tomados por sorpresa, ninguno de nosotros. Queremos estar preparados para la venida del Señor. Y mi rol como pastor no es que usted diezme, gracias a Dios por su tiempo y sus ofrendas. Mi rol como pastor no es que usted tenga dinero, aunque me encanta que usted lo tenga. Mi rol como pastor no es que usted tenga prosperidad, aunque me encanta que tenga prosperidad. Mi rol más importante como pastor es prepararle a usted para ese encuentro con Jesucristo. Porque yo tengo que darle cuenta al Señor un día.
y espero darle buenas cuentas de ustedes. Sí, sí, yo le prediqué a José y aquí está el Señor de la derecha. A Juanita, a que sea aquí, Señor. Y el Señor me va a decir, esos chivitos que están de la izquierda. Señor, les prediqué también. Pero nada. Pero espero que no sea así. Yo espero un día cuando estemos en la presencia del Señor, que los que estamos aquí, los que no han llegado, podamos estar completicos. Como le dijo Jesús al Padre en Juan 17, Padre, ninguno de los que me diste se perdió, solamente el hijo de perdición, Judas, para que se cumpliese la Escritura. Y que bueno poder yo al final decir, Señor, ninguno de los que me diste se perdió, todos están aquí. Se me está izando el pelo en estos momentos, porque yo espero que así sea. Juan 14, 16, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, cuando la palabra llega a la mente, el Espíritu Santo lo está haciendo, recordándonos pasajes de la Escritura, el sermón de hoy, y es posible que esta noche usted ponga su cabeza en la almohada y que frases de este sermón van a estar llegando a su mente. El Espíritu Santo lo está haciendo y lo está trayendo a convicción para que usted responda positivamente. Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu con minúscula, el nuestro, de que somos hijos de Dios. Qué precioso cómo nos habla el Espíritu Santo. Y Pablo, escribiendo a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la verdad. Y no hay pecado en eso. Esas personas le pueden servir a Dios. Y Pablo dice, yo quisiera que todos fueran como yo. Aunque bíblicamente hay evidencia de que Pablo fue casado. Porque fue miembro del Sanedrín y tenían que ser casados. Pero no sabemos nada que pasó con la esposa. Lo que sí sabemos es que Pablo se quedó soltero por el resto de su vida para servir al Señor. Pero no está diciendo que es una norma bíblica. Pero sí digo que vendrían grupos que enseñarían el celibato. Y de hecho, lo sabemos hoy día. También grupos que enseñarían sobre la abstención de ciertos alimentos, que no coma cerdo. Por ahí estaba escuchando un documental, dicen que el cerdo es más limpio que la gallina, imagínense. Y hay grupos enseñando que no somos buenos cristianos si comemos ciertos alimentos. Y el Señor dijo que no se trata de lo que entra, sino de lo que sale. Y específicamente, miren lo que dice aquí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, irán atrás, van a torcer las Escrituras, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es interesante que esto es demoníaco. Alguien me hizo una invitación en el día de ayer para ir a una iglesia de esta hoy, porque hay una comida. Yo estaba planeando eso, pero estaba trabajando con mi sermón. Y cuando estaba trabajando con mi sermón, estaba en este pasaje donde la persona me llamó otra vez, un hermano muy querido, y le dijo el nombre de la iglesia. Y le dijo, bueno, ¿a dónde voy a ir? Porque yo me meto a todos los lugares. Me han invitado, pero no me han dicho a dónde voy, que tal que resulto en un sitio que no quiero estar. Y me dijo el nombre de la iglesia. El asunto es que el nombre de la iglesia que él me dijo es una iglesia que tiene restricciones de alimentos y de cosas por el estilo. Viven bajo la ley. Y yo estaba leyendo aquí específicamente en esos momentos que dice, escuchando espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios. Entonces yo dije, aquí está la respuesta, no. Yo no me voy a exponer a un sitio donde enseñan, o donde están enseñando bajo la influencia de espíritus engañadores, y donde enseñan doctrinas de demonios, porque no es bíblico. Aquí dice que todo lo que el Señor santificó a través de la oración ha de comerse. Así que tampoco me voy a sentar a escuchar esa enseñanza antibíblica. Es interesante, esa cosita que parece una tontería, no le comida, no le presta atención. Pablo dice bajo inspiración divina que es demoníaco y que esa enseñanza se da por espíritus engañadores y de doctrinas de demonio. Bueno, si está en la Biblia, yo lo creo, que es la verdad. Y no la vamos a exponer a falsas doctrinas. Y entonces la pregunta que yo tengo para este hermano que me invitó es, hermano, ¿usted cómo se metió allá? ¿Cómo terminó metido en esa iglesia, en ese lugar? Esa va a ser mi próxima llamada, ¿cierto? Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene un rol que es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora sabemos que eso que sentimos aquí, que hemos llamado la conciencia, se llama el Espíritu Santo, que es el rol del Espíritu Santo de decirnos, ese no es el camino, vas mal, si sigues por ahí vas a terminar mal. Pero si no escuchamos la palabra de Dios, si no escuchamos al Espíritu Santo, Dios tiene otros medios. Dios nos habla a través de sus mensajeros. Hay un pasaje en Mateo que parece que no tuviera relación, pero dice que en Mateo 1, 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, Mateo 1, 18, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, se la iba a abandonar. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, José tenía un plan. Era un hombre justo. No quería difamarla, dijo, me voy secretamente. Y Dios viene y le habla a través de un ángel. Y de hecho, Dios puede usar el sueño también para hablarnos durante el sueño. En este caso, fue a través de un ángel, pero puede ser también a través del Espíritu Santo. Estando bien profundo, el Espíritu Santo nos puede traer un mensaje a nuestra conciencia también. Pero ángeles se llaman mensajeros, y mensajeros son ustedes. Los que están aquí, soy yo. Pero somos ángeles. Incluso la palabra para mensajero es angelos. Angelos. Angelos quiere decir mensajeros. Los que llevan las buenas nuevas. Y mensajeros es el que te habla en un bus. La abuelita viejita que a veces ignoramos, que dice,